Trabajo de Ciencias Sociales realizado por Daniela Núñez, curso Ciencias 1, tema Escuela Quiteña. Escuela Quiteña es como se ha llamado el conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito durante el período colonial, es decir, durante la dominación española entre los años 1542 y 1824. La Escuela Quiteña tiene su origen en la Escuela de Artes y Oficios, fundada en 1551 por los sacerdotes Fray Jodoco Rique y Fray Pedro Gocial, que luego se transformaría en el Colegio San Andrés, el cual funciona hasta la actualidad. Durante la segunda mitad del siglo XVI, luego de la llegada de los franciscanos a tierras quiteñas y una vez instaurada la primera escuela de artes en Quito, se difundió la enseñanza artística bajo la influencia renacentista del humanismo, que surgió con mucha fuerza en la Europa occidental. Fue el influjo flamenco e italiano en particular el que impulsó las primeras bases del conocimiento de las artes y en el que se desenvolvió el origen de las primeras expresiones de la concordancia artística en la ciudad de Quito. La pintura quiteña se caracterizó por el uso de una paleta de colores ocre y colores fríos, más cercana a la europea. Utiliza grandes espacios abiertos y trabaja la figura humana en perspectiva lineal. Miguel de Santiago fue un pintor quiteño nacido en el año 1630, bautizado con el nombre de Miguel Bisuete, el que más tarde cambiaría por Miguel de Santiago, tras ser adoptado en el año 1633 por don Hernando Santiago. Es intérprete pictórico de la devoción quiteña del siglo XVII a la Inmaculada Concepción. Sus cuadros reflejan indudablemente el fondo de sólida teología que respalda la piedad del pueblo. Es también el creador de la Inmaculada Eucarística, a través de la cual revela la vinculación de María Santísima con la Eucaristía, vinculación que sería proclamada por la Iglesia Católica años después. La mayoría de sus obras son de carácter religioso, y entre ellas se destacan la serie dedicada La vida de San Agustín, que se guarda en el convento del mismo nombre, la serie que representa los milagros de Nuestra Señora de Guápulo, formada por 12 lienzos que se conservan en Guápulo. Murió el 5 de enero de 1706 en la ciudad de Quito. Fue velado en su casa y enterrado en una capilla de la iglesia de San Agustín, a la que tantos aportes había hecho a lo largo de su vida. Nicolás Javier de Goríbar, quiteño nacido en el año 1666, hijo del licenciado José Valentín de Goríbar y Ruiz y de la señora Agustina Martínez Díaz. Nació con vocación de artista y al tiempo que aprendía a leer y escribir aprendió también pintura en el taller de su pariente, el célebre pintor quiteño Miguel de Santiago, a quien acompañó a los 17 años de edad a realizar sus obras en el santuario de Guápulo, donde pintaron la obra anteriormente mencionada. Sus obras son las siguientes: los 17 lienzos que representan a los primeros hijos de la orden franciscana, la serie de los profetas, los 18 lienzos de los reyes de Judá, las 6 figuras de los apóstoles, 3 cuadros de la sala capitular de San Agustín, el busto circular de Cristo coronado de espinas, entre otras. Manuel Samaniego nació en 1767 y desarrolló su maravilloso arte en una época en que las expresiones artísticas de la colonia estaban en todo su esplendor. Decoró la catedral y el convento de la Merced de Quito, donde parte de su obra
se exhibe en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacándose en ella la Asunción de la Virgen, el nacimiento del Niño Dios, la adoración de los reyes y el sacrificio de San Justo y San Pastor. Manuel Samaniego murió en Quito en el año 1824. Manuel Chili, popularmente conocido como Caspicara, fue un notable escultor quiteño nacido entre 1720 y 1725. Su nombre se compone de dos palabras quichuas, caspi, madera, y cara, corteza. Desde muy joven ya mostraba indicios claros de su arte. Se formó en uno de los tantos talleres de escultura que había en la ciudad en aquella época, y llegó a poseer el arte de una manera tan asombrosa que le llevó a convertirse en uno de los artistas más famosos de la época colonial. Su obra se caracterizó por su sentido de religioso, que se puede apreciar en las alegorías de las virtudes teológicas. Su obra se caracterizó por un sentido religioso que se puede apreciar en las alegorías de las virtudes teologales, en San José, la sábana de Santa de la Catedral de Quito, la coronación de la Virgen María, la Virgen del Carmen, las llagas de San Francisco, el Señor atado a la columna con San Pedro a los pies, y varios santos de la Orden de San Francisco y varias figuras representando a Cristo en la cruz y al Niño Jesús. Fray Jodoco Rique fue un franciscano religioso, erudito y artista de origen flamenco que se destacó como parte de la Escuela Quiteña de Arte. Gracias a su cercano parentesco con Carlos V, rey de España, empleó todas sus influencias y prestigio para desarrollar una efectiva e incansable labor en beneficio de la recién establecida ciudad y de todos los pueblos aledaños. Trabajó la primera agua corriente para la ciudad desde el volcán Pichincha, enseñó a los indígenas a tallar en madera y piedra aprovechando de sus habilidades, se empeñó también en enseñar a cantar, a confeccionar y a tañer instrumentos. Empezó a bautizar a los indígenas para convertirlos a la religión católica, fruto de lo cual en su vida tuvo 2 ofrecimientos para el cargo de obispo, a los cuales no hizo caso y los rechazó. Fray Pedro Gocial o Fray Pedro el Pintor es uno de los franciscanos más importantes que ha pisado nuestra querida tierra quiteña, junto a Fray Jodoco Rique, del cual fue su compañero inseparable. Sus principales obras son la Virgen de la Antigua, que se encuentra en la iglesia de San Francisco, San Pedro y San Pablo, que se encuentran en la sacristía, una imagen de la Virgen de los Remedios en piedra que se halla actualmente en el claustro, y muchas imágenes que no fueron firmadas y que sirvieron para evangelizar, distribuyéndose en los pueblos que fueron intervenidos por los franciscanos.